Resulta que si tú eres de los pocos afortunados en tener unos lentes de Google, no podrás pasar a ningún cine a ver una película, puesto que las corporaciones que son propietarias de los establecimientos en los que ves esas películas, junto con las que se encargan de comercializarlas, se pusieron de acuerdo para tomar medidas sumamente drásticas que van desde no permitirte pasar a la sala de cine hasta detenerte y encarcelarte si es que eres sorprendido grabando una película en el interior de una de sus salas. Todo esto es obviamente por el miedo a que vayas a grabar una película y entonces vendas copias de ella y lucrativamente te forres de dinero a sus expensas. Esto no es nuevo, puesto que ya se había prohibido el uso de cámaras por las mismas razones. Sin embargo, las medidas que están tomando son sumamente exageradas. Y esto no es más que una declaración de guerra contra sus propios consumidores. Un estado fascista de propiedad intelectual en donde no basta con prohibirte el uso de cámaras, sino que además se te encarcela como si hubieras cometido un delito mayor. ¿Realmente lo vale? ¿Realmente la industria cinematográfica que maneja la élite es tan importante para el mundo de manera que si atentas con obtener una pequeña tajada mereces ir a prisión para dar un ejemplo a los demás de lo que no deben hacer? Y más allá de todo este embrollo absurdo, ¿realmente lo valen sus películas? Tal vez una que otra tenga escenas bien logradas. Quizás alguna historia tenga algo interesante, pero si tomamos en cuenta que los libros en los que se basan los filmes son mucho más completos e interesantes entre muchas otras cosas porque muestran muchos más detalles de aquellas historias, entonces se nota un claro contraste entre ambas opciones, libro o película. Otro punto bastante importante es la acaudalada sociedad que es quien realmente aprovecha los frutos de tal industria, pues podemos ver los multimillonarios sueldos de no solo actrices y actores, sino cualquiera involucrado en este negocio está ganando en definitiva muchísimo más que cualquiera que se ponga a hacer copias de la película y distribuirla de alguna manera para ganarse un poco de plata, que ni siquiera se compara con las cifras que perciben las productoras de las películas. ¿Te has preguntado si realmente valen la pena estas películas? Hemos sido testigos del detrimento de las historias y tramas, que poco a poco se notan más ridículas, dejándonos un puñado de efectos e historias huecas, en vez de sucesos interesantes y momentos surrealistas como lo eran aquellas películas de antaño, en donde había buenos directores y efectos fieles a los personajes que eran interpretados con pasión y amor al arte. Hoy solo tenemos una burda imitación de aquello gracias a los adelantos tecnológicos y por supuesto refritos de aquellos éxitos, secuelas y precuelas que a leguas se notan raquíticos y mediocres, interpretados por actrices y actores que simplemente quieren su dinero, no desean hacer leyenda. Regresando al tema de los lentes, por si fuera poco haber adquirido unos lentes tan absurdamente caros como los Google Glass, el acto de irse a parar en un cine para grabar una película que viene siendo un fiasco, con el objetivo de comercializarla o recordar aquel momento impresionante lleno de efectos especiales de computadora, realmente es una situación que carece totalmente de sentido. Y si por alguna razón eso resulta un delito, más bien lo sería por el hecho de ser un ignorante ingenuo que no se da cuenta que por sí mismo se ha puesto en la horca de un verdugo inmundo que piensa que aún está en la época colonial, aquella época en donde a todo aquel que no obedeciera las órdenes del rey se le cortaría la cabeza. Por eso es que si por alguna razón tú tienes unos Google Glass y acudes a una sala de cine, permíteme decirte que no tiene sentido del ridículo. Es como si tuvieras una brújula y tú mismo le hayas arrancado la aguja que te indicaba el norte.